¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, Alan. Muy bien. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del apellido Cibula. Me parece bien. Ok, ¿de dónde viene el apellido Cibula? El apellido Cibula viene de Polonia. En español quiere decir cebolla. Cebolla. Quiere decir que mis antepasados probablemente eran productores de cebolla. Y de ahí viene el nombre, porque así se ponía de las profesiones que tenían. ¿Significa cebolla En polaco. Hebreo, En polaco. polaco. Ok, ¿y de dónde viene? ¿De dónde es de Polonia? De Polonia. Entonces tus ancestros todos son de Polonia. Sí, de un pueblito que se llama Sojobole, Sofovol. que estaba muy cerca de lo que es ahora Varsovia. ¿Y en la Segunda Guerra Mundial qué pasó? Cuando empezó la persecución de Hitler a los polacos, mi papá logró todavía salir antes, en 1932 o 31, no me acuerdo perfecto, y se embarcó hacia México. Su hermano ya había salido antes para México. La mamá de ellos se quedó en Polonia, fue agarrada por los nazis y fue muerta en Auschwitz. Ok. ¿Y quién es el que no se sabe qué pasó con él, que nunca regresó? Mi bisabuelo se fue en la Primera Guerra Mundial y nunca más volvieron a saber de él. Hasta la abuela nunca se pudo volver a casar, porque nunca había fe de que si él estaba vivo o estaba muerto. ¿Y eso pasó en la primera o en la segunda? Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, que él se fue. Y entonces todos se quedaron en Polonia a vivir en ese pueblito. Entonces, a México, de los sobrevivientes de Cibula, solo llegan dos. Solamente llegan dos, Ezequiel Cibula y Samuel Cibula. ¿Y cuántos hijos tuvieron ellos para...? Y se quedan a vivir en Veracruz. Ezequiel se viene primero a México y tiene 5 hijos. Y mi papá fuimos 3 hermanos. Okay. ¿Y conoces o te suena el nombre Lea Cibula? Sí, creo que ella fue una bisabuela o algo, porque buscando en papeles encontré incluso este papel, donde eran los papeles donde se registraban. Se registraba el de que habían De que había nacido allá en Polonia. Después ya no supimos nada más. O sea, por lo poco que me contó mi papá, ya no se supo más. ¿Y tú como el primer portador del apellido Cibula que tú conoces, que tú estés consciente quién es? Pues ha de haber sido el bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo. Okay. O sea, había en Polonia, en esa parte, había muchos cibulas, los cuales todos fueron asesinados por los nazis. De lo que yo sé, nada más se salvaron 2 que vinieron a México, que fue mi papá y mi tío. Okay. Muchas gracias. Al contrario. Sonia Cibula, ¿verdad? Sonia Cibula, yo soy la esposa de Bernardo. Ok. Bueno, hace rato Bernardo nos platicó que los Cibulas se vinieron a México. Pero ¿por qué se vinieron a México y no a Estados Unidos? Bueno, en realidad la ilusión de todos era llegar a Nueva York. Casualmente mis papás y los papás de Bernardo venían en el mismo barco. El barco hizo una parada en Cuba y después en el puerto de Veracruz. Ahí resultó que los pasaportes que ellos tenían y los permisos se acababan en la ciudad, en el puerto de Veracruz, y tendrían que pagar $100 más para transportarse hasta Nueva York. Ni los papás de Bernardo ni los míos tuvieron las posibilidades de seguir el camino, así es que se bajaron en el puerto de Veracruz. Muchos años vivieron sus papás y mis papás en el mismo edificio. Las señoras se reunían, hacían entre todas la comida
y llegaban los papás a comer. Así fue como a través de los papás nos conocimos Bernardo y yo muy jovencitos. Por lo que sé, tú sabes mucho de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nuestros papás salieron de Europa poco antes de que empezara la guerra. Ya el ambiente en Europa era muy tenso, empezaba a haber persecuciones, empezaban a hacerse los guetos y nuestros papás decidieron que era el momento de partir. Polonia fue uno de los países más afectados durante la guerra y la gran parte de la población emigró o fue muerta a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Así es que sabemos ya muy poco de lo que quedó de la familia en Polonia. Bernardo y yo nunca hemos vuelto y los papás pues era un tema que no querían platicar porque había sido muy doloroso. Los abuelos se habían quedado allá. Un abuelo había salido a la guerra y nunca volvió y entonces la bisabuela quiso quedarse con la esperanza de que algún día apareciera. La guerra acabó no solo con los polacos, sino también con miles y miles de gitanos que habían ido por ellos y fueron a los campos de concentración. También los homosexuales, las personas con algún defecto físico, con algún impedimento. Así es que no solamente fueron judíos, fueron cristianos y fueron gentes de muchas religiones. O sea, en campos de concentración había de todos. En los campos de concentración había de todos. Unos campos eran campos de concentración, otros eran campos de trabajo. Nuestros papás, afortunadamente, pues únicamente se enteraron de todas estas atrocidades a través de la prensa y las noticias tardaban muchos días en llegar. Y desde luego, pues filtradas desde el punto de vista del reportero. Es hasta hace poco cuando se van abriendo los campos de concentración, cuando se van conociendo las verdaderas atrocidades que habían hecho los nazis, sobre todo en los campos de concentración de Polonia. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a empezar. ¿Tú qué sabes sobre el apellido Cibula? Bueno, yo lo que sé del apellido Cibula es que mi abuelo vivía en Rusia, o sea, la familia de mi abuelo paterno vivían en Rusia y eran 13 hermanos. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, solo mi abuelo y uno de sus hermanos decidieron venirse a México porque creo que ya había como alguna familia que ya se había venido aquí antes, pero solo él y un hermano. Todos los otros no se vinieron porque decían que no iba a pasar nada. Y entonces se quedaron en Rusia y lo que acabó pasando es que cuando se vinieron aquí empezaron a trabajar. Mi abuelo empezó a trabajar como sastre y cuando fue la Segunda Guerra Mundial mataron a todos sus hermanos y a sus papás. O sea, el apellido Cibula empieza en la Primera o antes de la Guerra Mundial. No, supongo que antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, supongo que había mucha gente antes de esa guerra que se apellidaba Cibula, pero a todos los mataron en la guerra. Entonces, el apellido desapareció en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial porque todos fueron asesinados y acribillados en los campos de concentración. ¿Te suena el nombre Lea Cibula? Creo que Lea Cibula era la abuela de mi abuelo. Ajá. O sea, creo que ella fue una de las primeras que tuvo el apellido Cibula y creo que ella era la abuela de mi abuelo. O sea, algo de su historia? la mamá de su papá. Uh-huh. Conozco algo de su historia. Mira, creo que lo que pasó con Lea Cibula es que ella se puso el apellido de Cibula porque le gustó o alguna cosa así. Ella se divorció y entonces cuando se divorció en aquel entonces se quedaba como sin apellido y ella eligió el apellido de Cibula y ella se lo puso. Wow.
pero luego ya no sé cómo estuvo el asunto, porque luego sí tuvo como más hijos y supongo que les puso el apellido ella o alguna cosa así. Okay. Ahora, también algo de lo que sé es que muy posiblemente no se escribía como se escribe ahora, porque cuando llegaron a México, pues mi abuelo y su hermano no sabían escribir, y como lo escribieron cuando llegaron en las actas, cuando llegaron en el barco por Veracruz, ellos, pues como lo escribieron así se quedó, pero puede ser, o sea, ¿ellos llegaron a Veracruz? ellos llegaron por barco desde Rusia a Veracruz y al puerto. Y de hecho mi abuelo vivió durante muchísimo tiempo en Jalapa y en Córdoba, antes de llegar aquí a la Ciudad de México. Okay. Y en México los únicos, o sea, todos los que nos apellidamos Cibula somos familia, y somos familia cercana, porque únicamente llegaron estos dos muchachos, ¿no? En aquel entonces. Pero ¿cómo es que ahora somos tantos y solo llegaron 2? Pues no somos tantos, porque llegó mi abuelo, se casó con mi abuela y tuvieron 3 hijos. Mi papá, una hermana y un hermano. La hermana se casó y se fue a vivir a Monterrey, y mi papá y su hermano viven aquí. Y el hermano de mi abuelo solo tuvo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Entonces no somos tantos Cibula tampoco. Okay. O sea, claro que se ve que somos muchos, pero la verdad es que no somos tantos, porque pues no hay nadie más. Cuando empieza la persecución de los judíos en Europa, la familia Cibula, de los cuales eran 12 gentes, entre ellos una sola mujer, que era la mamá del señor Samuel Cibula y Ezequiel Cibula. Ellos, como iban a cumplir su mayoría de edad, tenían que participar en el ejército polaco. Si pertenecían al ejército polaco, tenían que ir a pelear contra los alemanes y contra los rusos, que en esa época era cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Lo que hicieron para poder salir antes de los 18 años, que los que fueran conscriptos de alguna manera, se vinieron a América. Aquí en América ya había un tío que tenía una fábrica de telas, que fue el primero que llegó vendiendo corbatas en el Zócalo, por ahí del año de 1928, que era uno de los mayores, y llegaron el señor Ezequiel y el señor Samuel a trabajar con él en la fábrica. Llegaron a Veracruz, en Veracruz se fueron a diferentes puntos, que inclusive, como estaban tan perdidos y el idioma era totalmente otra cosa, se fueron a vivir a Nueva Rosita, Coahuila, que tuvieron que llegar, era en el norte de la República, donde todavía había efectos de la Revolución. En 1939, cuando empieza la persecución, lo que Hitler le llamaba la eliminación de toda la raza judía, de toda la raza negra, de toda la raza, de todos los gitanos, de todos los que no fueran 100% raza aria, ellos lo que decidieron fue empezar a tratar de migrar a diferentes lugares, cuando a la mamá de ellos, ya que tenían el boleto para llegar a la Ciudad de México, se nos cayó la luz. No importa, déjala. Cuando llega la persecución, a ella la toman presa y ya no les da tiempo de traerla. Pero no se sabía qué había pasado con ella, si se había quedado en el campo de concentración o la habían ejecutado. Todavía en el año 1948, ellos no tenían la seguridad, la certeza de que ya habían muerto, su mamá había muerto en el campo de concentración. Sabían que se la habían llevado a un campo, pero no tenían
hasta 1950. Les avisa una prima de ellos que habían salido del campo de concentración, que habían visto a la señora Sonia directamente cuando llegó al campo de concentración de Auschwitz en un ferrocarril, cuando los alemanes separaban quiénes iban a la derecha, quiénes vivían y quiénes morían. A ella la pasaron directamente a la cámara de gases. Hay testigos que vieron ese momento, esas primas, que fueron las que dieron el testimonio oficial ante el Museo de Yad Vashem en Jerusalén, de que realmente murió en la cámara de concentración. Obviamente, pues no se sabe, porque como incineraban inmediatamente los cuerpos, no se sabe cuándo ni en qué momento, pero sí hay testimonio oficial. Por el otro lado, estos señores hermanos, Samuel y Ezequiel, como tenían el trauma de no haber podido haber salvado a su mamá, cuando ya se enteraron, decidieron no hablar ni contar de estas situaciones, y todo lo poquito que se sabe es mediante otros familiares, no directamente de ellos, porque ha sido traumante. Muchísima gente no ha querido ir a los campos, no ha querido regresar a ese lugar por la misma situación, que perdieron a toda la familia. De hecho, de parte de la esposa de Samuel, ella trabajó con una familia de apellido Frankel, que el señor, el dueño del negocio, él estuvo en un campo de concentración donde mataron a su papá, a su mamá, a sus 4 hermanos, y logró él salvarse, y únicamente fue y se casó con una prima que era la única sobreviviente del campo de concentración, y pues ya ellos formaron una familia. Como estas hay varias historias de gente que sobrevivió. Yo soy directamente una generación en la que mi abuela fue la que mataron los alemanes. Okay. ¿Y tus papás llegaron de dónde? Mi papá llegó de Polonia en el año de 1912 más 40, ¿qué habíamos hecho la cuenta? 12 más 30. En 1930, y mi mamá llegó en 1928, ella venía de Rusia, y se conocieron aquí en México. En Veracruz. Se conocieron acá y luego se fueron a vivir a Córdoba, Veracruz, en donde hicieron parte de sus raíces. Okay. Hola, Samantha. Hola. Bueno, tú recientemente fuiste a Israel, ¿no? Sí. Y fuiste a campos de concentración. Y bueno, cuéntanos a dónde fuiste. Hice un viaje que se llama La Marcha de la Vida y es una semana en Polonia y una semana en Israel. Y en Polonia es ir a visitar todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Empezamos nuestro primer día fuimos al gran cementerio de Varsovia, que hay millones de tumbas y muchos de los que se morían dentro del gueto de Varsovia están enterrados ahí. Hay una fosa enorme también ahí. Después fuimos a Cracovia, donde conocimos el barrio judío y donde está Auschwitz, que es el campo conocido de esa época más grande, donde se murieron casi 1,5 millones de judíos, entre otras personas. Y en el campo de concentración, justo Auschwitz se separa tiene 2 lados. Auschwitz 1, que solo había gente polaca y que estaban en contra del régimen alemán, y Auschwitz 2, que es Birkenau, que era donde estaban todos los judíos, y era donde los mataban. En Auschwitz solo hay una cámara de gas y un crematorio, y en Birkenau hay
3 cámaras de gas que ahorita ya están totalmente destruidas porque los alemanes las quemaron antes de que llegaran a liberar el campo. Y la verdad el campo está intacto, pero llegas y no se ve como un campo de concentración, o sea, se ve totalmente como, ajá, o sea, lindo, o sea, el pasto, o sea, todo verde, impresionante. Y a mí algo que me llamó mucho la atención es que todos los árboles son muy, muy altos y muy delgados. Entonces, como que, si igual aunque se escapaban, no había dónde esconderse. O sea, como que era ilógico, o sea, no se podía. Luego también fuimos a otro campo de exterminio que se llama Treblinka, que está totalmente destruido. Y fuimos a uno que se llama Majdanek, que era campo de concentración y campo de exterminio, muy cerca de Rusia. Y ahí está totalmente intacto el lugar, o sea, de que dicen que le prenden la luz y mañana empieza a funcionar, o sea, está intacto. Y entramos a la cámara de gas y, o sea, yo, por ejemplo, mi grupo éramos 120 personas y se sentía, o sea, te sentías súper apretado y todo y no podías entender cómo 600 personas se morían ahí. Y a mí, por ejemplo, fue un viaje muy, muy fuerte porque gran parte de mi familia se murió ahí. Y, por ejemplo, en Auschwitz hay un museo y hay unos libros con los nombres de todos los que se murieron ahí. Y encontré a varios, o sea, el apellido... ¿El Cibula? Ajá, el Cibula, muchísimos. O sea, que no teníamos ni idea que existieran. Y, o sea, que es impresionante. Y a mí lo que me llamó mucho la atención del viaje es que es un viaje que nosotros decidimos hacer. Entras al campo, decides tú entrar al campo, pero gracias a Dios sales con vida. Y después de esta semana en Polonia, que de verdad sí, o sea, sí se siente unas vibras horribles todo el viaje, llegas a Israel y sientes la paz y la tranquilidad, y también es como decir, como seguimos vivos, o sea, puedo seguir con mis tradiciones y puedo estar vivo. Sí, claro. Ajá. Bueno, tú que viste las listas, ¿te suena el nombre o viste el nombre Lea Cibula? No. ¿No? ¿No te suena? Es que hay un artículo que se dice que es la primera portadora del Cibula. Ok. O tú, no sé si iba por orden o algo así, ¿no tienes alguna idea de quién pudo ser el primero? No. Para Sí, nada. eso sí, no. Ok, muchas gracias.